Bueno, imaginemos la escena, que seguro que nos suena. El mercado se desploma, los titulares gritan pánico, y el rojo, claro, lo inunda todo. En momentos así, la gran mayoría solo ve una cosa, el precio en caída libre. Pero, mientras muchos reaccionan al caos, los profesionales buscan algo más. Buscan señales ocultas en la propia estructura del mercado. Vale, vamos al lío. La pregunta del millón, la que todo el mundo se hace es, ante una caída como esta, ¿estamos ante una oportunidad de compra o es una trampa perfectamente tendida? Para intentar responder a esto tenemos que aprender a mirar donde miran quienes de verdad se dedican a esto. Y es que para entender el caos es fundamental mirar más allá del precio. Sí, como suena. Hay que aprender a leer lo que podríamos llamar el barómetro interno del mercado, sus constantes vitales, por así decirlo. Y para ello, los operadores con más experiencia desvían la atención del precio al contado, el que vemos todos, y se fijan en un indicador muy específico, el basis o la base. A ver, la idea en realidad es bastante simple, pero es potentísima. El basis no es más que la diferencia, la resta entre el precio que el mercado espera que tenga un activo en el futuro, ese es el precio de los contratos de futuros, y su precio ahora mismo, en este preciso instante. Pensemos en ello como un termómetro directo del sentimiento del mercado. Esto nos lleva a dos escenarios muy claros. Por un lado, un basis positivo, que en la jerga se conoce como contango. Esto significa que el precio de los futuros es más alto que el actual, o sea, el mercado es optimista. Por otro lado, tenemos un basis negativo, o backwardation, que señala justo lo contrario, pesimismo. Se espera que los precios, que vayan a caer. Pero claro, el mercado de Bitcoin no es una isla, no vive en una burbuja. Así que ahora tenemos que ver cómo se conecta todo esto con el sistema financiero tradicional, porque ya conocemos el dicho, cuando Wall Street estornuda, el resto de mercados suele resfriarse. Y para medir la fiebre de ese resfriado tenemos una herramienta clave, el índice VIX. Es el famosísimo índice del miedo. Ojo, no es que mide al miedo directamente, sino que mide la volatilidad que los inversores esperan en el S&P 500, que es un termómetro excelente del nerviosismo general que hay en el ambiente. Y aquí viene lo interesante. La investigación académica sobre esto es contundente. El sentimiento extremo de los inversores, es decir, cuando el VIX está por las nubes, se correlaciona de forma muy consistente con un basis negativo en Bitcoin. La relación, como vemos, queda muy clara. A medida que el miedo en los mercados tradicionales, que representa el VIX, aumenta, el basis de Bitcoin tiende a disminuir, incluso a volverse negativo. La correlación es totalmente inversa. Así que el punto crucial aquí es este. El miedo es contagioso. El pánico que se vive en la bolsa se filtra directamente al mercado de criptomonedas. Esto provoca que los operadores de futuros apuesten por precios más bajos para Bitcoin y eso, claro, empuja el basis hacia territorio negativo. Pero el miedo de los inversores no es el único factor externo que influye. Hay otra pieza que es fundamental en este puzzle, el comodín de la inflación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa cuando la economía nos da una sorpresa? ¿Cómo afecta un shock de inflación inesperado, de esos que no se ven venir, a toda esta estructura? Pues bien, la investigación nos da dos pistas muy claras. Durante los periodos de inflación fuerte y que no estaba prevista, los precios de los futuros de Bitcoin tienden a caer por debajo de los precios al contado. Y, a la vez, el volumen de negociación en esos mercados de futuros aumenta, y bastante. Y esto es fascinante, porque no es una simple reacción de pánico. Este patrón lo que sugiere es una acción totalmente deliberada. Nos dice que los inversores institucionales, los más sofisticados, están usando los futuros como una herramienta activa para cubrirse, para proteger sus carteras del riesgo que supone la inflación. Muy bien, si juntamos ahora todas estas piezas, no obtenemos una bola de cristal para adivinar el futuro, sino algo mucho más útil, un marco para el análisis. Y es muy importante recalcar que esto es una forma de interpretar el mercado, no es, en ningún caso, un consejo de inversión. El proceso es bastante lógico y se puede resumir en 3 pasos. Primero, observar el basis. ¿Hay optimismo o pesimismo entre los operadores de futuros? Segundo, mirar el VIX. ¿Hay pánico generalizado en los mercados tradicionales? Y tercero, analizar el contexto macroeconómico. ¿Estamos ante un shock inflacionario o no? Lo potente de este enfoque es que, al combinar estos 3 indicadores, se obtiene una visión mucho más rica, con muchísimos más matices, de la verdadera salud del mercado. Una visión que va mucho más allá de simplemente reaccionar a la subida o la bajada del precio. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. La próxima vez que el mercado dé un giro brusco, la pregunta clave no es solo a qué precio está, sino qué nos está diciendo su estructura interna. En definitiva, ¿nos vamos a fijar en el ruido del precio o en la música de la estructura?